Doy gracias a Dios porque nos permite una vez más reunirnos. Porque también hay gente a mi lado, a derecha, a izquierda. Hay liderazgo, hay hermanos, hay personas con no solo la capacidad, que es importante, sino con el corazón dispuesto para ayudar, para bendecir, porque arrancamos no este domingo, sino el pasado. Y pudo la pastora Elsa suplirme y predicar y no dejar que el servicio quedara inconcluso, sino que se llevara a cabo por completo. Porque el enemigo no se queda quieto, no está cómodo. Escúchenme, Satanás nunca va a estar cómodo con que usted busque de Dios. Siempre va a estar incómodo, siempre va a estar molesto. Él está tranquilo si usted está solo en las cosas del mundo y no en lo que a Dios le agrada. Entonces, cuando usted empieza a buscar de Dios, no todo va a ser fácil, no todo va a ser papita. Y por eso el Señor ponía este mensaje en mi corazón. Con Jesucristo, todo está bien. Todo está bien. Hey, usted ahorita no aplaude tan fuerte. No crea que yo se lo digo desde mi comodidad. Mucho menos desde una posición de indolencia o de incapacidad de hacer algo. No, yo no soy capaz de hacer nada, pero Jesús es capaz de hacer todo. Así que se lo digo desde mi posición de fe. Desde mi posición de esperanza, de entendimiento, de búsqueda de Jesucristo. Como el representante único y máximo del cielo, de Dios, acá en la tierra. Amén. Y eso es importante resaltarlo porque muchos pueden pensar, bueno, el pastor está cómodo, llega en su traje cómodo y en el carro y viene a decirnos que todo está bien. Porque él estuvo encerrado igual que nosotros, pero él tenía comida o qué sé yo qué puede decir, si de repente me ve algo más relleno. Porque creo que todos tenemos ya en el tiempo de encierro, no me juzgue porque creo que hay muchos cachetones aquí hoy también, ¿no? Recuerde que cuando usted señala, el dedo índice apunta, pero el gordo o el dedo pulgar lo apunta a usted. Entonces, no se trata de señalarnos de quién engordó, quién no, sino de buscar la gloria de Dios y entender que en esa gloria todo está bien. Todo está bien. Y escúcheme, si no se ve muy bien hoy, mañana va a estar mejor, mañana va a estar correcto. Y eso es lo que el Señor decía a mi corazón. Y el viernes el enemigo se molestó tanto que me trajo una condición compleja en mi estómago. El viernes en la noche, así, de la nada. Sin hacer desarreglos, sin comerme nada exorbitante ni exagerado, sino simplemente sus molestias y viene a atacar. Para que no pudiera estar aquí hoy. Pero en medio de mi sufrimiento y mi dolor le decía, porque ya el Señor me había dado este mensaje, ya lo había trabajado, ya había orado por él, y lo repetía en mi corazón, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y me quería morir de repente y decía en mi mente, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Entendí el parto de una mujer, no estoy exagerando ni ustedes pasan horas. Y las bendigo, las respeto cada vez más por esas horas de parto para traer un hijo. Pasé unos minutos quizás y entendía ese dolor. Y le decía a mi Señor, o sea, en un momento en mi mente decía, me quiero morir, Dios mío, ¿qué es esto? Y después a mí mismo también me decía, en mi mente, a mi corazón, todo está bien. Todo va a estar bien. Se ve oscuro, pero viene el amanecer. Hay dolor, pero viene la paz. Hay sufrimiento, pero viene la calma. Y cuando usted entonces pasa por ese lugar de oscuridad, de sufrimiento, cuando viene la calma, entonces usted valora y entiende cuánto necesita ese momento, ese lugar de calma. Y cuando entendemos que Dios es el que nos da esa calma, entonces no queremos separarnos de Él. No queremos volver a ese momento de parto que no es de un hijo, sino de un mal dolor o de un mal rato, de un sufrimiento. No queremos volver allí. Bueno, Dios puede ayudarte a no volver a ese lugar. Amén. Quiero por favor que me acompañe para iniciar el mensaje con Jesús o con Jesucristo.
todo está bien. ¿Por qué dije con Jesús? Porque en Jesús puede ser la condición de un lugar o de un movimiento, de un momento. Pero con Jesucristo es cuando realmente estoy involucrado o estoy envuelto. Porque muchos pueden decir, bueno, yo estoy en el Evangelio, pero no con el Evangelio. Entiéndame esto, porque es fundamental para arrancar. Una cosa es estar en el Evangelio y decir, bueno, estoy en eso. A afirmar que estoy con el Evangelio es porque creo en lo que Jesús hizo, es porque creo en lo que Jesús predicó y en lo que predica hoy actualmente, porque su palabra sigue vigente y firme, es la misma ayer, hoy y siempre, y por eso quedó escrita. Amén. Entonces es esa posición de no solo coquetear con, bueno, estoy en eso, sino decir estoy con Jesucristo. Estoy con Jesucristo. Hablábamos y orábamos, Él es fiel. Al principio, Él es fiel, Dios es fiel. Dios es fiel, sí, Dios es fiel. Pero somos nosotros fieles. Somos nosotros partícipes de la fidelidad de Dios. Y este es el primer punto, entonces. Libre de condenación y culpa. Vaya a Juan, al libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer desde el 3. El 3:3. Yo lo resumí aquí en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. De repente usted tiene otra versión o aparece proyectada otra versión, pero son muy similares. Solo hay un lenguaje quizás más actualizado o más entendible para algunos. Dice la palabra que le respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice al principio que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El que cree en Él no es condenado. Mire, una de las herramientas más útiles de Satanás es la condenación. Uno de los peores lugares donde podemos caer y dar vueltas sin sentido es en la culpa. Es en la culpa. Es en la culpa. Y yo no estoy diciendo que usted y yo no tengamos conciencia de lo que hemos hecho. Hay que ser consciente de lo que hemos hecho, bien o mal. Porque no se trata de que Dios me perdona y yo hago lo que yo quiera. No es en ese sentido, es ese lugar de culpa que el mismo, o la misma palabra lo revela, que en el infierno, y no es por traerle temor, pero en el infierno el mayor sufrimiento es la culpa que siente el condenado porque no puede salir de ese lugar, porque en su momento no pudo creer, porque cuando Dios de alguna manera o de muchas maneras le habló por los papás, le habló por las abuelas, le habló por los abuelos, le habló por la palabra en la iglesia, le habló por el hermano, le habló por la hermanita, le habló en el pasillo, en la escalera, en el autobús, le habló en la parada, le habló en el centro comercial, le habló en el cine, le habló por los medios de comunicación, le habló diciéndole, hijo, te amo. Porque no estaba diciéndole, hijo, te condeno. Hijo, ¿qué estás haciendo? No, hijo, te amo. Porque ese es el mensaje que Jesús trajo.
El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El Padre Celestial ha venido, me ha enviado para que ustedes tengan libre acceso a acercarse a Él. Cuando antes le querían vender algo muy costoso, Jesús lo estaba dando gratis. Jesús lo estaba acercando gratis. De una manera imposible, Jesús lo estaba acercando a lo posible. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y por eso Satanás quiere que entonces la condenación y la culpa lo mantenga a usted y a mí alejados de Dios, inmersos en nuestros errores y decir no puedo salir de allí. No tengo cara tampoco para estar en esa iglesia o para ir a ese lugar. No tengo cara para acercarme a Dios y arrepentirme. Y escúchame, yo no sé qué tú has hecho en nivel humano, qué tan malo has podido hacer. Pero lo que sí sé es que Dios puede perdonarte. Lo que sí sé es que Dios puede restaurarte. Lo que sí sé es que Dios puede sacarte de esa condición porque no te va a dejar igual. Lo que sí sé es que Dios puede llevarte entonces a un nuevo nivel. Pero que hay que empezar por dejar la culpa, por soltar la culpa, por soltar la condenación, por soltar el decir ya estoy condenado, ya estoy definido para esto, ya tengo que ser malandro, ya tengo que ser prostituta, ya tengo que mentir, ya tengo que engañar, ya tengo que delinquir, ya tengo que ser un corrupto, ya tengo que tergiversar todo lo que me digan para mal, ya tengo que torcer. Es lo que el enemigo está trayendo a la sociedad. Es lo que el enemigo quiere que se haga común. Y voy a hablar de Venezuela porque es mi país donde estoy hoy. Es mi país natal y es donde estoy hoy. Voy a hablar de mi iglesia porque es donde estoy predicando, pero sé que esta palabra llega a muchos otros oídos. Y no sé dónde puede estar, pero eso es lo que Satanás quiere. Que nosotros nos adaptemos al sistema. Y usted puede vivir dentro de un sistema corrupto y ser una persona limpia. Usted puede vivir dentro de un sistema muy complejo donde haya muchas dificultades como Venezuela y poder estar libre de condenación. Porque ¿qué quiere? Que los gerentes estén siempre en culpa, con la culpa porque están cargando con la corrupción en las empresas, en los bancos, en las microempresas, en el comercio informal, en todos lados. Quiere que el hombre y la mujer esté cargando con la culpa. Suelte esa culpa. Dígase a usted mismo, Señor, yo no necesito cargar esta culpa. Yo no necesito vivir en la condenación, yo necesito ser diferente. Yo necesito ser diferente y tú me puedes hacer diferente. Dice la palabra, no lo digo yo, que todo el que cree no es condenado. Esto es lo primero que Jesús hace en mi vida. Y yo puedo decir entonces con culpa, venir a sus pies y decir, Señor, tú me haces libre de culpa. Todo está bien. Todo está bien. Porque hay una carga del pasado que venimos arrastrando y que Jesús me diga, todo está bien. Mi papá te perdona, yo te perdono. La iglesia te perdona. Papá, mamá te perdona. Porque empieza entonces una cadena de perdón. Cuando alguien se arrepiente, entonces viene una cadena de perdón. Cuando te arrepientes de corazón, viene una cadena de perdón. Empieza por el Padre. Empieza por el Padre máximo, Dios, que no es el universo. Es el creador del universo, pero el universo se centra, o ese amor se centra en un Padre, que es Dios. Empieza ese perdón por Dios, pero sigue una cadena completa. Empieza Jesús, el Espíritu Santo, los ángeles, los hombres, la iglesia, los padres, los abuelos a perdonarte. A decirte, tú eres mejor, tú puedes ser mejor. Tu pasado quedó atrás, tienes oportunidad ahora. Usted sabe lo que es tener una nueva oportunidad. ¿Sabe cuántos en las cárceles necesitan una nueva oportunidad? Anhelan una nueva oportunidad. ¿Sabes cuántos en bancarrota necesitan o anhelan una nueva oportunidad? ¿O sabes cuántos millonarios han quedado fuera del reino de los cielos y usted y yo estamos hoy aquí sentados para escuchar esa palabra? Con todas las riquezas del mundo y no han hallado qué hacer con su vida. Y la misma condenación los ha llevado a drogarse hasta el final y morir. A ponerse hasta el techo de droga y tener que quedar allí. Por culpa, por el sentimiento de culpa, por la condenación en su mente. Entonces, si Jesús viene a decirme, eres libre de condenación, solo por creer en mí, solo por creer en que el Padre me envió. Porque este es un punto. Muchos dicen que Jesús es un profeta. Más.
Pero es necesario creer que es el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el Salvador. No solo el profeta, no solo el hermano. Y se comportaba como un hermano. Era como un padre, como un hermano, como un amigo, porque todas estas facetas Jesús las cumplió. Pero principalmente es el Hijo de Dios. Y es allí entonces donde estamos o pasamos a ser libres de condenación. Y podemos decir, todo está bien, mi pasado está borrado, todo está bien. Todo está bien porque hay un comienzo. Mire, hijo, de cero. Comenzar de cero. No cuando éramos millonarios. Comenzar de cero cuando estábamos llenos de faltas. Cuando estábamos llenos de errores. Cuando estábamos llenos de un pasado oscuro. Y que Dios diga, yo no veo eso. Tú y yo tenemos una relación y a partir de aquí yo estoy viendo ahora. Lo demás lo dejo atrás. Lo demás lo dejo en el pasado. Es más, lo demás no queda asentado, queda borrado. Lo único que voy a guardar es lo poco, lo mucho bueno que hayas hecho antes de conocerme a mí. Qué tremendo es Dios. Que aún así hicimos cosas buenas en el pasado, porque no todo, usted no es tan malo tampoco, ¿no? O no soy tan malo tampoco, pero lo poco, lo mucho bueno que hayas hecho antes de conocerlo a Él, Dios lo guarda. Ahora lo malo, Él me dice, no, eso yo lo borro. Ojo, porque te estás arrepintiendo de corazón. Escúcheme, más adelante dice, el que no nace de nuevo. Y esto fue una palabra confusa para los discípulos. No puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muchos creen que nacer del agua es solamente bautizarse. Muchos creen que nacer del agua es solamente bautizarse. Y déjeme decirle que no. Nacer del agua es creer. Nacer del agua es creer con fe. Es dar ese paso, decir al vacío, yo creo. Quizás no lo entiendo. Quizás no sé cómo Carrizo Jesús vino hasta acá. Pero yo creo. Quizás no vi que Dios lo parió, que Dios esto, que Dios lo otro, pero es el Hijo de Dios. Yo creo. Quizás no lo vi en el hospital, no lo vi crecer, no lo vi caminar, pero yo creo. Ese es el bautismo de agua. Entonces usted no necesita de un charco, un río o algo para que entonces se sumerge allí. Entonces ya es salvo. No, es mentira. Ahora, cuando usted y yo pasamos y nos bautizamos, estamos diciéndole a Dios, Señor, yo creo en ti. Es diferente, ¿sí lo ves? Es diferente, no es el acto, sino es por qué hago el acto. No es simplemente sumergirme de cabeza en el agua y decir, estoy bautizado, soy bautizado. A mí me bautizó el apóstol Naúm Rosario, el fundador de este ministerio. Y yo tenía 8 años, 10 años, y yo ni entendía. Y eso fue un acto hermoso, y a mi mamá le gustó, le encantó, y fue maravilloso, y yo entendía muy poco o nada, pero di un paso, sí, mi mamá me dijo, sí, mami, yo quiero ir, está bien. Y aprovecha, hijo, que está el apóstol bautizando, amén. Y me bajó a las aguas, chupulún, 10, 12 años. Pero si yo no entiendo el acto, yo sigo siendo un incrédulo. Si yo no hago ese acto voluntariamente, y no estoy diciendo que haya hecho mal, mi mamá me indujo, me llevó al lugar correcto. Y entonces yo voy aprendiendo dónde tomar mis decisiones o dónde enfocar mis decisiones. Porque después me bauticé nuevamente con el mismo apóstol, pero más que convencido. Amén. ¿Pero qué? Hice el acto por voluntad, por entendimiento, porque creí. Ese es el bautismo de agua. No es solamente que te baje a las aguas el apóstol o el papa. Es que tú creas en tu corazón lo que estás haciendo. Es que creas de corazón lo que estás haciendo. Mire, no sé cómo decirle, el que estaba en la cruz al lado, se lo he dicho. Regañaba al otro que se burlaba de Jesús. Bueno, pero si tú eres el Hijo de Dios, bájanos y bájame a mí de una vez también. Bájate tú y me bajas a mí, no me vayas a dejar aquí. Le decía el que estaba en la cruz al lado y el otro, chico, no sea falta de respeto. ¿No ves que es el Hijo de Dios? Nosotros somos los pecadores, nosotros somos los malos, Él no debería estar ahí.
Eso se lo dijo el otro malandro, estando ahí colgado. Y el mismo Jesús no dijo, bueno, hay un charquito y vamos a bautizarte, después que te bautices vas al cielo. Hoy mismo, desde esa cruz, vas a estar conmigo en el cielo. Hoy mismo, porque has creído. Oh, Señor. Yo estoy seguro que sí. Si hubiera dado chance después de resucitar, y este hombre resucita con Jesús, Jesús lo bautiza. Pero ya estaba en el cielo. Ya estaba en el cielo. Jesús tenía que resucitar porque tenía un trabajo que seguir haciendo. Ya este hombre estaba en el cielo, tranquilito. Y entonces, ¿qué pasa? La condenación me saca del cielo. ¿Qué hace Jesús? Todo va a estar bien. Eres libre de condenación. Eres libre de culpa. Eres libre de acercarte y bautizarte en el agua. Y como dice la palabra, bautizarte en el Espíritu. Porque el que se bautiza en el Espíritu entonces es el que vive con el Evangelio. Es el que día a día se levanta porque sabe que tiene errores, porque sabe que tiene debilidades, pero vive con el Evangelio y le dice, Señor, yo puedo cambiar. Señor, yo puedo, en ti puedo, en ti puedo, en ti puedo. Me gusta tu ley, me gusta tu palabra, quiero hacer lo bueno, quiero hacer lo correcto. Porque eso es vivir en el Evangelio, hacer lo que a Dios le agrada. Mire, las pruebas de Satanás siempre te van a llevar a que reniegues o a que maldigas a Dios. Así le decía a Job, maldice a Dios. Y estaba siendo probado por el enemigo porque Dios lo permitió. Satanás se lo pidió, yo puedo, porque él tiene todo y por eso te adora, pero quítaselo para que tú veas que no va a estar contigo. Y Dios dijo, ok, pero no toques su alma, no toques su espíritu, no toques su vida espiritual. Y lo llevaba al punto a decirle en su mente y a través aún de su mujer, maldice a tu Dios. Las pruebas del enemigo siempre van a querer llevarte a que tú maldigas a Dios, a que tú reniegues de Dios, a que tú digas Dios no es real, Dios no existe. ¿Por qué? ¿Por qué esto a mí? Las pruebas de Dios siempre te van a llevar a obediencia. Las pruebas que vienen de parte de Dios van a ser actos de obediencia, actos de muerte personal, actos donde yo tengo que decirle a mí, a mi ser, Aquiles Salón, y usted a su nombre, a su ser, aunque te agrade, aunque parezca bueno, si no le agrada a Dios, no es lo correcto. Y yo entonces necesito obedecer. Es tremendo porque así usted va identificando qué viene de Dios y qué viene del diablo. Amén. Entonces, si estoy libre de culpa, puedo asistir a la iglesia. Todo está bien. Si estoy libre de condenación, puedo entonces buscar ser mejor persona. Puedo integrarme a la sociedad. Puedo optar por un trabajo. Puedo optar por un estudio. Puedo optar por una formación. Puedo optar por tener una familia. Puedo optar por tener una esposa, un esposo. Puedo optar por buscar mis hijos, por ser una madre, un padre, por tener un hogar. Todo está bien. ¿Usted está entendiendo de lo que Dios nos da? Siga conmigo. Si no entiende lo de la serpiente, cuando dice la palabra que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Busque en el libro de Números, en el capítulo 21, márquelo allí. Yo se lo leo. Dice que comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés, el pueblo. ¿Por qué nos hiciste, se preguntan, subir de Egipto para que muramos en este desierto?
pues no hay pan ni agua, estamos cansados de este pan liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado. Fíjese que el pueblo se acerca ya sin queja, dejó la queja, porque venían quejándose, Señor, estás en el desierto saliendo, de una situación bien difícil porque eras esclavo. Y ahora tienes comida en el desierto. Quizás no será el pabellón, pero tienes alimento que alimenta tu cuerpo, que mantiene tu cuerpo sano. Y como les decía, hay muchos cachetones. Hemos estado, gracias a Dios, alimentados en medio de esta pandemia. Estamos en el país, o en uno de los países con mayor crisis desde antes de la pandemia a nivel mundial. Y usted y yo estamos en medio de la pandemia, saliendo de la pandemia, con circunstancias, con debilidades, con cosas difíciles, pero con alimento, con fuerza y hablando de esperanza. Qué tremendo. Entonces este pueblo aleja la queja, deja de quejarse y se acerca a Moisés y le dice: hemos pecado. Hemos hablado en contra de ti, en contra de Jehová y en contra de ti. ¿Se fija lo que les dije? En contra de Jehová y en contra de ti. Ruega a Dios para que aleje de nosotros estas serpientes. Entonces Moisés oró. Se da cuenta que muchas veces yo le digo: ore por eso. Ore por ese hijo. Ore por esos padres. Ore por esa iglesia. Yo muchas veces le he dicho a Dios y Dios me dice: ora por la iglesia. Ora por la iglesia. Señor, pero ora por la iglesia. Moisés oró y Jehová le respondió: hazte una serpiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Hizo Moisés la serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba la serpiente de bronce y vivía. Era algo circunstancial, no era para ser un ídolo eterno la serpiente de bronce. Fue un momento circunstancial. Dios necesitaba era que los hombres enfocaran su condición de arrepentirse, porque se arrepentían, pero aún así podía venir la queja, la murmuración, y te picaba la serpiente. ¿A cuánto no nos ha picado la serpiente de la murmuración, del chisme, de hablar del pastor, de hablar de la pastora, de hablar de la familia, de hablar del otro, de hablar de aquí, de hablar de allá, de hablar del ministerio, de hablar de la política, de que si la oposición, de que si del otro? ¿Qué no hablamos? ¿Qué no hablamos? Y usted puede conversar, yo no tengo problema en que usted converse. Pero no haga su vida una queja de todos los días. O todos los días una queja y una crítica y una maldición. Gente que anda todos los días maldiciendo y por las redes se desatan. Las redes ha sido un elemento importantísimo para predicar, para hablar, para comunicarse. Pero mucha gente con veneno en el corazón y por supuesto en su boca, la usan es para descargarse. No bendicen a nadie, no tienen una buena opinión de nadie, porque yo te digo, hay gente que merece una mala opinión, pero que no tengas una buena opinión de nadie, que todo te parezca mal, que todo tengas que criticarlo, que dañarlo. Eso es una condición mala del corazón. Y eso es una serpiente que está entronada. Y que entonces la palabra nos dice ahora, Jesús va a ser levantado, así como se levantó en un momento esa serpiente, pero fue por un momento. Jesús se va a levantar una vez y para siempre. Una vez y para siempre. En esa cruz se levantó. En esa cruz se levantó para que todo el que cree, hoy, 2021 años después, todo el que cree es libre de condenación. Amén. Tengo que hacer mucho énfasis en la condenación, en la culpa, porque lo ha mantenido esto muy alejado de hacer algo por su vida primeramente, muy alejado de hacer algo por usted, condenándose y culpándose. Crea que Jesús lo ama, entienda que Jesús lo ama, entienda que Dios envió lo mejor del cielo para que usted y yo estuviéramos hoy aquí escuchando su palabra. Y más allá de escuchar su palabra, para que podamos vivir en paz.
Entonces Jesús viene ahora a traer justicia sobre toda situación. Vaya conmigo a Romanos 10, el capítulo 1, empezandito, Romanos 10, capítulo 1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. El pueblo escogido por Dios, Israel, que está bien lejos de acá. Porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Escúchame, Israel es el pueblo escogido por Dios. Desde el principio es un pueblo escogido por Dios para hacer cosas grandes, no es el único. Pero desde el principio era el pueblo escogido por Dios para hacer su voluntad aquí en la tierra y que otros creyeran. Pero el problema fue que Israel tergiversó su celo por hacer las cosas de Dios y dice: yo entiendo en ellos que hay un celo. Yo entiendo en la iglesia que muchas veces puede haber un celo en nosotros por las cosas de Dios. Puede haber un celo por lo que Dios nos ha dado. Puede haber un celo por su palabra, por su ley. Puede haber un celo por todo lo que Dios te ha enseñado. Pero dice la misma palabra que no era lo correcto cuando ese celo está por encima del amor a la gente o a la principal obra de Dios, su pueblo. Cuando ese celo por Dios empiezas a matar gente sin sentido, ya sea físicamente, como hacen mucho, se lo he dicho, esos que se explotan, por un Dios que no existe, un Dios que no es real, un Dios que no es el Dios que habla la Biblia, no es un padre. Porque un padre que ama no está buscando que los otros hijos lo exploten porque no se vistió como él quería, o no se vistió como ellos decían, o no siguió tal frase como ellos la seguían. ¿Usted me está entendiendo? El pueblo de Israel llevó una justicia ahora a un extremo donde donde Dios dice: el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo el que cree. O sea, Jesús viene a hacer justicia, librándome de condenación primero para yo poder entonces avanzar. Y que entonces esas situaciones que estaban a tu alrededor, que no eran justas, o donde tú no eras justo, vengan a justificarse, a enderezarse, vengan a corregirse. Ahora me entiende cuando le digo que puede ser mejor. Entonces, si yo puedo ser mejor, todo está bien. Porque haya pandemia o haya crisis, yo puedo ser mejor. Todo está bien. No es que no me duela las demás personas. Es que tengo entonces que entender qué es lo que le voy a decir a las demás personas. Porque a usted le van a preguntar: si tú no votas, entonces, ¿cómo salimos de esto? Pero si tú votas, tú eres parte de esto. Pero si tú haces esto, ¿qué le vas a decir a la gente? No sabes qué decirle, no sabemos qué decirle. Porque usted no es dueño del futuro, ni siquiera de lo que estén haciendo o no los que están en esa palestra. Porque usted no puede decir que sabe lo que está haciendo el apóstol Bertucci. Yo no lo puedo decir. Ni sé por lo que está pasando, ni sé lo que está pensando. ¿Usted me está entendiendo? Yo no sé lo que está haciendo el político o lo que está pensando el político. Y mucho menos sé lo que va a pasar a futuro. Pero sí puedo saber y creer lo que Dios ha dicho. Entonces, si la gente no tiene una certidumbre de lo que va a pasar, porque es así, porque no leemos el futuro, y usted se puede leer todas las cartas que quiera y puede buscar a la bruja con la bola de cristal, con lo que usted quiera, y todo lo que le diga, usted se puede sugestionar a eso si quiere. No tengo problema, esa es su vida. Pero mi consejo es: escuche la voz de Dios. Mi consejo es: escuche la palabra de Dios. Escuche lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque ni la bruja, ni el político, ni ningún otro lo va a amar como Dios lo ama. Ni siquiera su esposa, ni siquiera sus padres. Con todo el respeto que se merecen por el amor de padre, porque yo soy padre también y amo a mi hijo con locura. Amo a mi esposa. Pero el amor que yo pueda tener no supera el amor que Dios tiene por ellos. El amor que Dios tiene por cada uno de ustedes no lo supera nadie, escúcheme, nadie. Entonces el consejo que le dé la bruja nunca va a superar al consejo que Dios le da.
El consejo que le dé el tabaco, que le dé el malandro, que le dé el pran, que le dé el otro, que le dé la jefa de calle de allá del barrio, no sé quién será, no sé qué es, no sé ni a dónde va, pero no va a superar nunca el amor y el consejo que Dios le da, que Dios quiere darle, y mucho menos va a superar lo que Dios tiene para usted y para mí. Mucho menos va, escúcheme, Dios es el dueño del oro, de la plata y de todo lo creado. Es Él. Hay unas creencias del universo y que el universo conjuga para que usted naciera el universo. No, Dios es el creador del universo. Entonces, ese Dios que creó el universo es el Dios que le estoy hablando hoy, el que lo ama. Y el que viene entonces a hacer justicia en esa situación suya. ¿Lo robaron días atrás? Sí. Dios viene a hacer justicia. Dios viene a hacer justicia con usted y dice la palabra que 7 veces va a tener que devolverle lo que le quisieron robar o lo que le robaron. Dios va a hacer justicia con ese malandro, con esa pandilla, con esa persona. Le robaron la mujer, bueno, esa no era suya entonces. No era para usted. Ok, dese 3 golpes de pecho, Señor, ¿qué hice? Analícese, Padre, ¿qué hice? ¿Tengo culpa en esto? Perdóname. Perdona lo malo, los errores que he cometido, lo que haya hecho, y que me puedan perdonar. Que no solo te perdone Dios, sino que también te perdone esa mujer, porque muchas veces se van con mucha razón. Los hombres también, no solo las mujeres, los hombres. Pero no estoy hablando de divorcio aquí, ni vine a apañarle a nadie la separación, sino que sí se puede. Con Jesús vas a estar bien. Entonces te puede perdonar Dios, puedes ser perdonado por tu pareja, puedes vivir una vida diferente. Una vida diferente, una vida que le agrada a Dios. Y escúcheme, el hogar no es así el cuento de hadas. No, el hogar lleva sus altibajos, es una montaña rusa. Pero eso le da emoción a usted, así que no se va a fastidiar. Usted no se montó en el gusanito de aquí del parque mecánico que se destruyó. Ese gusanito tenía altibajos pequeñitos, pero le daba emoción. Bueno, imagínese una montaña rusa de las gringas. Hay emoción. En el matrimonio hay emoción. Con los hijos hay emoción. Véalo así, emoción. No es carga y bueno, sí, Señor, y nadie me dijo. Nos decía una amiga, pero es que nadie le dice a uno qué es lo que se va a enfrentar con esos muchachos. Y yo le digo, bueno, pero es que si te lo dicen, no te metes ahí, no tienes hijos. ¿Es o no es? Si usted empieza a decir, no, mira, que los hijos piden pañal, piden leche, gastas esto, vas a tener lo otro, tienes que llevarlo al colegio, tienen 40 años y todavía están en tu casa. Si te empiezan a decir todo eso, yo no quiero hijos, por eso aquí hay tanta gente, tantas parejas. No, yo no quiero hijos. Pero yo sí quiero. Ahora, si Dios quiere, lo va a hacer. Amén. ¿Cierto, cielo? Y no me meto con ustedes, si usted no quiere, no hay problema. O sea, si Dios quiere, lo va a hacer. Ahora, lo único que tiene que hacer es prepararse. Y de aquí decir, bueno, con Jesús todo va a estar bien. Tengo hijos, todo está bien. Tengo pareja, todo está bien. Porque tengo a Jesucristo. Ajá. Sigo con el esquema. Entonces Jesús trae justicia. Jesús trae justicia a mi vida porque el cielo, Dios me perdona. La comunidad, la sociedad me perdona, me puede perdonar. Y así el hombre no te perdone, ya te perdonó Dios. No vivas con la culpa, sigue hacia adelante. No estés insultando a nadie porque no te perdonó. O sea, no busques tampoco la aprobación de todas las personas. O sea, no todo el mundo tiene la misma revelación o tiene el mismo corazón para perdonarte algo. Simplemente con que te olvide y deje de maldecirte es bastante ya. Dependiendo de lo que hayas hecho. Porque hay gente bien sinvergüenza. Y los he visto aquí. No en Venezuela, no en Guayana, aquí en la iglesia. Bien sinvergüenza. Y entonces esperan que no, que toda la iglesia lo perdone y ya. Y no, venga acá. Sinvergüenza. El problema es que siguen en su sinvergüenzura. Y tú se lo ves a la piel. No nada más en los ojos, se lo ves en la piel, se le sale la sinvergüenzura. Y tú pretendes que yo venga ahí y te pase la manito por la cabeza. Estás equivocado. Equivocado. Aquí no cabe eso. Y ese es un punto. Ese es un punto como persona entendida, sabia, con 4 dedos de frente.
Y no quiere decir que sea frentón, sino inteligente. Amén. Y usted dice, bueno, yo te perdono y que Dios se encargue de ti. Pero en mi casa no entra, lo siento. Eso es un punto, porque hay gente muy sinvergüenza. Entonces usted va a ir a aprender con Jesús a medir la sinvergüenzura de la gente y a quién puede o no recibir en su casa o recibir en una enseñanza o compartir un café, aunque sea. ¿Sí me doy a entender? No es que tenga que meter gente en su casa, sino simplemente compartir un café o una palabra o bendecirlo de alguna manera. No cierre su corazón. Hay muchos presos que quieren cambiar. Hay muchos malandros que han hecho cosas muy malas y quieren cambiar. No saben cómo, no tienen idea cómo, y por eso se amarran cualquier cosa en las manos y se encomiendan hasta a Dios muchas veces para hacer su fechoría. Pero no saben cómo cambiar. Usted tiene la posibilidad de hacerlo o de ayudarlo. ¿Sí me hago entender? Si lo puede hacer con un preso, con un malandro de ese nivel que ha sido enseñado en eso, que se le ha inculcado, no lo podrá hacer con otras personas que están de a pie, tranquilos, con sus errores, con sus fallas. Sí lo puede. Si lo puede hacer con el peor, lo puede hacer con el mejor. Entiende esa frase. Si lo puede hacer con el peor, lo va a poder hacer con el mejor. Ahora, después de la justicia, de lo que Dios trae en orden, viene y tenemos victoria en el mundo. Tenemos victoria en el mundo. El primera de Juan, capítulo 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús como el Hijo de Dios? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso. El problema de esto, cuando les hablo de fe, de ese paso de fe, de ese bautismo en agua, es que no solo estás dejando de creer en Jesús como el Hijo de Dios, sino que no estás creyendo en el que lo envió. El problema cuando yo de repente nombro a algún líder, no es que estás dejando de creer en el líder, es que estás diciendo, no, el pastor no tiene la capacidad de nombrar a ese líder. Cuando estás dejando de obedecer a tu padre o a tu madre, no es que estás dejando solo una ley o una condición dentro del hogar importante para mantener un equilibrio, no, sino que estás dejando de creer en la palabra de tu papá y de tu mamá. ¿Usted me está entendiendo aquí? Cuando usted y yo no creemos en Jesús, estamos simplemente diciéndole a Dios, no es verdad. Lo que tú dices es mentira. Lo que tú has hecho por mí o lo que puedas hacer por mí no es verdad. Y esto es ofender a Dios. Dice la palabra que es hacerlo mentiroso. ¿Está entendiendo lo complejo de no dar ese paso de fe? Entonces dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esta es la confianza que tenemos en Él, no se asuste. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces usted cree, Señor, yo decido creer en tu Hijo. Yo voy a creer en tu Hijo. Yo voy a creer en que Jesús fue enviado por ti como tu unigénito para adoptarme a mí como hijo ahora. Cuando se nos revela que somos hijos de Dios, adoptados a través de la fe en Jesucristo, entonces todo lo que empezamos a pedir, que agrade a Dios, que convenga a Dios, y escúcheme, si le conviene a Dios es porque nos conviene a nosotros. Hay muchas cosas que pedimos y que no nos convienen. Por eso no todo nos es dado. Hoy hay cosas que tienen un tiempo específico para serte dada. Y es el trabajo de paciencia que Dios tiene que hacer con nosotros, porque se lo he dicho muchas veces, hay gente que en tiempos atrás cuando existía el Kino, gente que se ganaba el Kino. Hace 15 años atrás había un juego de lotería que se llamaba Kino, era un papelito con muchos números. Cuando se pegaban todos esos numeritos, entonces se ganaba un forro de billetes, de bolívares de los que valían. Y salía del barrio, pam, pam, rumba, fiesta, guaracha, guaguancó, pam, pam. 3 meses. De un dineral que tenía 3 meses limpio. Todo en carro, en mujeres. Después el carro dañado, las mujeres lo dejaron todo. Esto, el otro. Quedó limpio. Peor que antes porque entonces tenía ahora la culpa, el resentimiento, el acordarse de lo que tuve en mis manos y no hice nada con eso.
Usted ve, no quedó igual que antes, quedó peor. Queda uno peor. Queda uno arrastrando ahora ese lastre de Dios mío, tuve esto. No lo aproveché, ¿qué hice? Lo pude haber metido aquí. Después empiezan a ver las oportunidades. Lo pude haber metido aquí. Claro, en Dios ahora Jesús trae justicia. Jesús hace justicia, borra mi pasado. Entonces yo puedo ahora empezar a caminar sobre mis errores, sobre lo que cometí antes y que era incrédulo o era inconsciente, y alcanzar ahora la victoria. ¿Por qué? Porque tengo victoria sobre el mundo, sobre lo que arrastra al mundo, el pecado. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y dice entonces, cuando yo creo en Jesús y oro conforme a la voluntad de Dios, todo me es dado. Usted necesita dinero, Dios le va a dar un trabajo. Dios le va a dar los recursos. Dios le va a dar las ideas. Dios le va a dar la capacidad para administrar ese negocio, ese recurso o ese trabajo. Dios le va a dar la empresa o las empresas. Dios puede restaurar estas empresas que están en el piso. Dios las puede levantar nuevamente. Es imposible, parece imposible para nosotros, pero para Dios es posible. Es imposible, parece imposible que recuperes tu cargo allí en aquella empresa, sea Alcasa, sea Benalún, sea Sidor, sea la que sea, o venga con un nuevo nombre, pero para Dios es posible. Amén. Entonces Jesús, todo está bien. Hay esperanza, porque si no se recupera la empresa de allá, pero Dios me da la mía propia. Todo está bien. El tema es que me sepa administrar, que sepa cómo administrar esa cosa, que sepa cómo llevar los recursos, que sepas cómo cuidar ahora a tu hogar, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Así lo hayas perdido todo, en Jesús va a estar bien. Tienes la oportunidad de levantarte. Eso es tremendo, iglesia. Eso es esperanza. No hay COVID que valga. No hay ninguna otra situación que valga. Y sea esto creado por los chinos o no, no sé, porque todavía no se sabe quién fue Carrizo el que creó el COVID Pero sí sé que Dios, venga lo que venga, algo peor, algo más complicado, voy a estar bien. He aprendido a encerrarme con mi familia un buen tiempo, voy a estar bien. He aprendido a estar en la iglesia y aprovechar ahora el tiempo de adoración, de oración, voy a estar bien. He aprendido a valorar la oración que hacen los hermanos por mí, los martes de oración, voy a estar bien. He aprendido a valorar la enseñanza del líder que me parecía fastidioso, que me parecía, que todo el tiempo me estaban regañando o diciendo esto o aquello. Cuánto extraño y valoro ese líder. Voy a estar bien. Porque estamos aprendiendo a respetar y a valorar, primeramente a Dios y a lo que Él nos ha puesto, nos ha dado. Recuerde que el pueblo tuvo que venir serpientes a picarlos y envenenarlos por estar quejándose. Yo no estoy diciendo que sea fácil, yo estoy con usted aquí en Puerto Ordaz, una de las ciudades más afectadas. Una de las más afectadas, no solo por el COVID, que estamos de segundo ahorita, otra vez, en el rebrote, porque sigue habiendo rebrote. Tenemos que seguir conscientes de que usted se cuida, usted se lava sus manos, usted se sanitiza sus manos, se mantiene tapadito, pero que no sea el temor. Que la cabeza no se me le llene de angustia y que usted entonces no pueda ni mirar, ¿no? Porque por la mirada se pega. Ya se lo van a poner muy grande, muy macro. Y que no, y entonces habían tantos y ahora hay 100% más y empieza todo eso a angustiarte. No. Va a estar bien. Va a estar bien. Va a estar bien, ¿por qué? Porque Jesús tuvo victoria y yo voy a tener victoria. Porque estoy creyendo en el dador de la victoria. Estoy creyendo en el que fue nombrado, el que fue seleccionado, el que fue escogido para venir y ser levantado en una cruz. Y ahora yo estoy viendo esa cruz. Lo estoy viendo en la cruz allí, creyendo y confiando y entendiendo que me hace libre. Que Él puede sanarme, que Él puede sacarme de esa enfermedad. Y ahí voy al siguiente punto, porque si me da la victoria, entonces todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Lo prediqué días atrás por un mensaje de oración o un audio. Para el que cree, todo es posible. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 9.
en el versículo 17, se lo estoy leyendo rápidamente para que el tiempo nos alcance. Respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude, lo echa al piso, echa espumarajo, cruje los dientes y lo está secando. Ese es el pecado, esa es la maldad que muchas veces nos quiere entonces envolver y nos empieza a secar. Y te tira al piso. El enemigo te tira al piso, te quiere sacar, te quiere molestar, te quiere hacer rendirte. Y este hombre llegó con la condición que tenía su hijo, porque había un demonio que lo atormentaba. Y era un espíritu inmundo, mudo y sordo, que lo atormentaba. Y dice que lo traje a tus discípulos para que lo echaran fuera, pero no pudieron. Usted se da cuenta que usted puede estar en Jesús, pero sin Jesús. Usted puede estar en el Evangelio, pero sin el Evangelio de Jesucristo. Y fue un momento específico, no voy a estar condenando a los discípulos. Son momentos de incredulidad, y la incredulidad nos aparta de Cristo. Así sea momentáneamente, nos aparta de la victoria. Entonces, este siervo, esta persona trajo a los discípulos de Cristo, los que estaban al lado todos los días, le trajeron este endemoniado, pero no pudieron sacarlo. Entonces no se trata de solo ser evangélico, se trata de estar con Jesucristo. No se trata de decir, no, yo soy evangélico. Gran cosa. ¿Eres cristiano realmente? ¿Estás con Cristo realmente? Si usted está con Cristo, usted no le hace falta decir, yo soy evangélico. Estoy seguro, se lo aseguro que no le va a hacer falta. Y lo puede decir, lo va a decir con orgullo, pero no lo va a usar como una herramienta o como una artimaña, porque hay muchos que se venden y llegan a hogares, llegan a trabajo, llegan a sitios. No, yo soy evangélico, hermanito. No sea falso, chico. A veces provoca decírselo, no, pero no se los digo, simplemente ya prenden mis alarmas. Ah, tú eres evangélico. No se lo digo en la cara, tú estás hablando con un pastor. No, yo no necesito restregarle a nadie un cargo que pueda tener. Simplemente sé dónde estoy parado. No me las sé todas, pero sé que estoy con Cristo, que sí se las sabe todas. Es diferente, iglesia. Entonces con Jesús vas a estar bien. Mi esposa me dijo, mi amor, no pedí que es tan largo. Y yo, cielo, tranquila. Pero es que son muchos meses. Y más que eso, es importante lo que le estoy diciendo. Porque usted tiene que salir de aquí diferente. Fortalecido. Aquí no hay COVID que valga en su casa o en su vida. Amén. O sea, aquí no hay pandemia, aquí no hay crisis que valga más que Dios. Y no estoy hablando de irresponsabilidad. Sea responsable, por favor. No sea irresponsable. No estoy hablando de irresponsabilidad porque el mismo Jesús no fue irresponsable cuando Satanás le decía, pero lánzate. Tú no vienes del cielo, papá, y no está Dios contigo. Lánzate por ese barranco para que tú veas cómo envía ángeles para guardarte. Usted es un irresponsable. Usted le está diciendo o está siguiendo lo que el diablo le dice. Bueno, pero ofende a Dios. O sea, simplemente abusa de lo que Dios está haciendo contigo. Te está guardando, te ha guardado. Manténgase responsable, pero confiando en Dios. Confiando en Dios. Porque no solo se trata de taparse, sino de tener paz. De tener paz, de saber, escúcheme, de saber que el Dios de lo imposible está contigo. Este hombre Jesús, este hombre que se acercó a Jesús, o después fue a Jesús, porque primero fue a los discípulos. Entonces usted entiende ahora que cuando alguien viene a usted tiene que llevarlo a Cristo. De una. Así lo invite a su casa, así usted vaya y almuerce, usted comparta con usted algo, no abuse, usted llévelo a Cristo. No diga dentro de sí, bueno, pero este hogar me puede mantener en esta pandemia un tiempito más y yo los manipulo. Olvídese de estar manipulando gente con el evangelio. Sea pastor, sea discípulo, sea líder, sea lo que sea un hermanito más, como usted lo quiera ver. Porque yo sigo siendo un hermano más de esta iglesia. Pero no ando manipulando gente. Llévelos a Cristo. Llévelos a conocer a Jesús. Este hombre llega a Cristo y le dice, tus discípulos no pudieron. Y Jesús dice, tráigamelo.
Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, se sacudió con violencia y sacudió al muchacho, por supuesto. El enemigo, como les dije, está molesto. Cuando usted se acerca a Cristo, el enemigo se va a molestar y se va a sacudir, se va a revolcar y por supuesto lo revuelca usted. ¿Sí entiende entonces esa situación, esos dolores, esa dificultad porque estás sirviendo, porque estás haciendo algo para Dios? Es el enemigo molesto. Es ese demonio que ha estado contigo allí, molesto. Pero cuando tú le das lugar a Jesús, entonces ese demonio tiene que salir. Y no se ofenda porque le digo que tiene un demonio. Todos tenemos demonios con los que batallar. Todos, usted y yo. Todos tenemos demonios que están asignados. Asignados, escúcheme, tienen asignación específica para dañarte, para torturarte, para trabajarte, para que tú niegues a Cristo, niegues a Dios, te alejes de Dios. Esto no es mentira. Este muchacho lo tenía más manifiesto y lo tenía atormentado por años, por años. No sé qué tiempo tiene esa situación o esa condición atormentándote, pero este muchacho era por años. No sé qué tiempo tiene tu hijo, pero el creer en Jesús, porque este hombre dice que al revolcarse el muchacho y echar espumarajo, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Iglesia, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Papá, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hermano, hermana, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pastor, me lo digo todos los días, si puedes creer, Aquiles, al que cree todo le es posible. Y con mucha humildad le digo, Señor Jesús, ayuda mi incredulidad, así como le dijo este hombre, por el amor a su hijo, por la situación que estaba viviendo, por la condición que tenía, porque eso lo afectaba a él también, por amor a su hijo y porque tenía que dedicarse por completo a él. Señor, ayuda, Señor Jesús, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad, creo en ti, creo en ti. Jesús vio entonces y habló al espíritu mudo y sordo, te mando que salgas de él y no entres más. Jesús limpia, pero no es un coletico, Jesús saca todo hasta el polvo y no entra más. Porque la casa no queda vacía, sino que se sienta él ahora. Cuando Jesús saca esa condición, esa situación, se sienta él ahora. Entonces estoy ahí con Cristo, sentado en lugares celestiales, como dice la palabra. Ya todo problema, toda circunstancia, ¿ve? Está debajo de mis pies. Ya todo COVID, toda enfermedad, toda complicación está debajo de mis pies. Ya todo lo que quiera venir sobre mi familia, sobre mi papá aquí en el salón, que el corazón, que esto y la operación es complicada y difícil, y esto y para allá y para acá, todo está bien. Mi papá va a estar bien, no necesito operarlo porque por muchas cosas, porque no es que no creo en la ciencia, creo en la ciencia, porque la ciencia es de Dios. Creo en ser obediente a ciertos medicamentos, a lo que convenga, a hacer lo posible. Pero el Dios de lo imposible se va a encargar de lo que yo no puedo, de lo que la ciencia no puede. Allí lo creo, y ese hombre lo creyó por su hijo, y su hijo fue libre después de años de atadura, años de estar endemoniado. No sé por lo que estás pasando, pero puedes ser libre hoy, solo por creer. Así que todo está bien. Todo está bien, porque llega el último punto, y que es el más difícil. Porque todo lo demás tiene alternativas. La enfermedad tiene alternativas. Y usted va al médico, va al otro, y algo para el dolor, y algo para la fiebre, y algo para aquello, y algo para esto. El estar con los recursos escasos tiene alternativas, porque hay gente que puede sembrar, ahí está el hermano, y está la familia, y de alguna manera hoy estás bien, mañana estás mal, o hoy estás mal y mañana estás mejor, estás arriba, pegas algún negocio, haces algo bueno, recibes un dinero. O sea, tiene muchas variantes y alternativas. Pero algo, y lo prediqué hace mucho tiempo, que debemos entender es que nuestro corazón late hacia la vejez. Nuestro corazón late en este cuerpo realmente hacia un momento donde vamos a morir. Donde lo que hoy tenemos joven, mañana puede estar desgastado.
Y es una realidad, nos pongamos lo que nos pongamos, hagamos lo que hagamos físicamente y sigue siendo bueno, y yo lo hago, lo practico. Pero indudablemente nuestro cuerpo se deteriora. Indudablemente hay una condición que no tiene una alternativa. Porque todos nacemos, vivimos y morimos. De la forma que sea. No se trata de ser trágico, sino de entender que estamos de paso en esta vida, pero que esta vida, esta que conoces, allí en ese cuerpo, allí con esa familia, allí en ese hogar, aquí en esta iglesia, es la que te tocó, es la única que tienes, y que esta vida es la oportunidad que tenemos para una vida eterna. Porque en ti hay algo más grande que es tu espíritu. Dentro de este cuerpo hay algo más grande que fue lo que Dios sopló. Por eso es que eres una parte de Dios, porque Dios sopló aliento de vida en el hombre. Y ese espíritu es eterno. Y ese espíritu, esa alma, es la que Dios más quiere cuidar. Es la que realmente Dios anhela a su lado. Y es por la cual entonces Jesús, como Hijo de Dios, en el trono sentado con Él, a su lado, en el cielo, Dios le dice, la tierra te necesita. Necesita el máximo ejemplo. Porque también son algo muy valioso. Eres más valioso que el oro. Eres más valioso que todos los recursos que pueda haber en la tierra. Eres más valioso aún que las vacas sagradas, que los elefantes sagrados. Y respeto a los animales. Consideración con los animales. A usted lo pusieron aquí en la tierra a enseñorearse de los animales, pero no a maltratarlos, no a dañarlos. Pero ese es otro mensaje. Aún así, Dios, tú y yo somos más importantes. Y por eso envió entonces el máximo ejemplo. Y dice en primera de Juan 5, el 11, y este es el testimonio de Jesucristo, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dios fue tajante. ¿Quieres vencer la muerte? ¿Quieres vencer la incertidumbre de lo que va a pasar, de lo que puede pasar, de dónde estoy, a dónde voy? Cree en Jesús. Mire, escúcheme. Yo no sé si usted va a pasar por COVID o no. Yo no sé si le va a llegar la vacuna a tiempo o no. Ni siquiera a mí, yo no me he vacunado ni una vez todavía, ni la primera. Porque son 2 dosis, la mayoría. Por eso le digo la primera. No lo sé con mi esposa, que no la tengo vacunada. No lo sé con mi hijo, que no lo tengo vacunado. Y no tiene que ser el COVID, aunque es lo más evidente en dado caso. Pero usted baja estas escaleras y se puede caer y ¡pum! Se dio un mal golpe. Así como hay otros que le dan 15 tiros y salen con una fractura de codo. Y 15 tiros, le vaciaron una ametralladora y fue una fractura de codo. Y alguien viene y se cayó aquí, se volteó la uña y se le gangrenó y bueno, hizo un desastre en su cuerpo y se murió. ¿Qué sucede? ¿Usted le tiene miedo a la muerte? En Jesús todo está bien. En Jesús vas a estar bien porque Él es el dador de vida. Y dice la palabra que en Él hay vida eterna. Así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Pablo se le reveló: para mí el vivir es Cristo
es vivir con Cristo aquí en la tierra, es vivir con Él, es vivir con Él. No es solo que usted se arrodille a orar todos los días 1 hora, porque sí, esta es la hora que me dijo la líder y esta es la hora que tengo que orar. Es que tú quieras hacerlo, es que desees hacerlo, es que necesites hacerlo. Y si no es todos los días, pero que cuando vayas a orar con Él realmente estés sentado en esa oración. Estés abriendo tu corazón diciéndole: Señor, yo tengo días que no sé de ti, porque tú sigues sabiendo de mí, tú me sigues viendo, tú sigues estando presente, pero yo te he olvidado. Señor, perdóname. Pero hoy estoy aquí y vine a pedirte perdón y a pedirte que me restituyas, que me restablezcas, que me consagres, que me levantes. Y dice la palabra que Él te perdona, que Él te levanta, que Él te constriñe, sí, te trae muchos recuerdos para que tú sepas de dónde vienes. Pero también pone promesa para que tú sepas a dónde vas. Y entonces la mayor promesa para mí sigue siendo la vida eterna, porque todo acá es pasajero. Todo acá es temporal. Usted puede ser muy millonario aquí en la tierra, pero para ese lugar, ese dinero no hace falta. No te lo puedes llevar. Ese carro, esa esposa, esos lujos, nada, ese poco de mujeres o ese poco de hombres, no te los puedes llevar. Ni siquiera los hijos que tanto amamos, no nos los podemos llevar. Yo quiero que mi hijo vaya y voy a hacer todo lo posible porque mi hijo se vaya conmigo al cielo. O yo irme con él porque tiene un corazón más hermoso que el mío. Entonces yo quiero pelear para irme con mi hijo al cielo. Usted está entendiendo la pureza que hay en sus hijos. Muchas veces los quiere condenar y son más puros que nosotros. No quiere decir que no tengan errores, sí tienen errores. Pero esto no es una lucha de quién va, sino de que vayamos todos. Usted está en su familia como creyente, no para luchar para sacarlos del cielo, sino para que todos vayan. Pero no es peleando, no es maldiciendo, no es regañándolo todos los días, no es que mira que la palabra, mira que... No, ámalos, respétalos, valóralos, levántalos, enséñales. Pero no con golpes, sino con palabras. Y principalmente con ejemplo. Con ejemplo, porque ese es el nuevo nacido en el Espíritu. El que da el ejemplo, el que vence al mundo. El que tiene la victoria, el que ora conforme a la voluntad de Dios y Dios se lo concede. Entonces la familia dice: wow, pero mi papá, mi mamá estaban así y me dijeron: tranquilo hijo, todo está bien. Todo va a estar bien. En Jesús va a estar bien. Y pueden pasar días, meses, años, no sé qué tiempo, porque solo Dios lo sabe. Y cuando ellos ven los resultados de tu oración y de tu fidelidad a Dios y de tu confianza, entonces dicen: puedo creer, yo quiero creer. Yo quiero creer en eso que mi papá cree o mi mamá cree. Yo no creí porque mi mamá fuera pastora, creí porque mi mamá era cristiana. Porque si era por la vida que llevó como pastora, no la quería. No la quería porque lo que llevó fue traición, engaño, problemas y esto y el otro y el otro y el otro y el otro. Si fuera por su vida como pastora, yo no quería el evangelio. Pero por su vida como cristiana, que la vivía en la casa, que la vivía en la calle, yo creí en el evangelio. Entonces el testimonio tuyo, el que va a cambiar a tu casa y a gente y al que esté a tu alrededor. Y ese testimonio viene por la palabra, por supuesto. Y escúchame, si Dios lo dijo que te va a dar vida eterna es porque lo va a hacer. Dios no va a decir nada en vano. Dios no va a decir nada en vano. Y quiero cerrar con esto. Jesús lo dijo antes de irse: en la casa de mi Padre. Y le dijo: no digo esto porque no sea así. Si se los digo es porque es así. Muchas, pero muchas moradas hay. Y esto lo puede usar usted en cualquier entierro, en cualquier velorio, en cualquier lugar donde haya partido un ser querido, y usted traer esperanza, la mayor esperanza a ese lugar. Dios transformando la maldición, el momento triste, en una bendición para muchos. Porque una situación difícil, y Dios viene a usarla para levantar el corazón de muchos y decirle: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ese familiar, esa persona ahora está en esa morada, pero tú tienes la tuya esperando por ti. Ustedes tienen la suya esperando. Entonces no le tenga miedo a la muerte. No le tenga miedo a lo que el enemigo quiera o pueda hacer con esta carne, con este cuerpo. Porque Dios
el Dios que está en los cielos, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir, nunca lo dejó solo. Nunca lo dejó solo. A usted tampoco lo va a dejar solo. Y Jesús lo vino a demostrar, se puede. En la carne se puede. Porque dejé mi trono, dejé mi comodidad, por obediencia a mi papá y por amor a ustedes, para hacerlo aquí, para morir acá, para librarlos de culpa, para que todo lo imposible se pueda hacer posible en su vida, para que la injusticia desaparezca de sus vidas y pueda venir la justicia sobre ustedes, para que los sueños se puedan alcanzar, lo inalcanzable se pueda alcanzar y para que tengan vida eterna. Con Cristo, todo, iglesia, absolutamente todo va a estar bien. Se lo dije al principio, si lo puedo hacer con lo peor, lo va a hacer con lo mejor. Si Jesús venció la muerte, va a vencer todo obstáculo que pueda estar en tu vida. Porque más nadie puede con la muerte. ¿Usted está entendiéndolo? Más nadie, no hay otra alternativa, es morir y morir. Jesús venció la muerte. Cuando alguien te diga, no, es que Superman, si te pones con fábulas y es que el superhéroe tal, Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte, es mi superhéroe, es el máximo. Y puedo ver lo demás y me puede gustar y chévere, pero mi fe no está en las fábulas, mi fe no está en las pandillas, mi fe no está en los recursos, mi fe no está en el sistema, mi fe no está en los políticos, mi fe no está ni siquiera en el pastor o en los hombres de Dios. Y no le duela, respete a los hombres de Dios, valórelo, no se ponga a hablar como lo hizo el pueblo hablando de Moisés. Usted no gana nada con eso. Usted no gana nada hablando de los hombres de Dios, no gana nada. Y cuando digo hombres y mujeres, no se pongan con ese tema de inclusión y con todos esos rollos que se arman aquí ahora por cualquier cosita. Que no es ellos y ella, o es ella, o sea, todo es un rollo. No haya ni cómo decir, total que terminan todos enredados. ¿Ah? ¿Usted entiende, no? Y es que no me incluyeron y sale, Dios, qué complejos. Qué complejo. Dime usted a la feminista que entonces quiere que ninguna dé a luz. Como ellas no quieren parir, entonces no quiere que ninguna dé a luz. O sea, por Dios, ¿pero qué les pasa? Si usted no quiere tener hijos, no los tenga. Pero no le amargue la vida a los demás y no empieza a pretender que los demás estén haciendo lo que usted, cuando eso le agrada a Dios. Porque si fuera contrario, yo te digo, bueno, hay que atenerse, pero a eso a Dios le agrada que usted tenga hijos, que usted se multiplique, que usted tenga una pareja, que usted tenga un hogar, que usted tenga recursos, no que esté limpio, no que esté arrastrado, sucio, no, que usted esté bien olorosito, con recursos, que esté con el corazón sano, entonces para que con esos recursos ayude a otro y le diga, hay esperanza porque en Jesús todo está bien. ¿Y cómo tú lo haces en la pandemia? Con Jesús todo está bien. ¿Cómo lo haces en Venezuela con crisis? Con Jesús todo está bien. Póngase sobre sus pies, mis hijos.